Quedar grabado para, bueno, todos los que estén interesados en sumarse a la certificación en entrenamiento mental con el método Booster, y era un poco generar este espacio para contarles lo que se viene. Varias cosas. Una es esta. Hola, Emma. Llegó el antipodio, tenemos el libro acá en físico para el que lo quiera encargar. Está en la plataforma, en la web de booster.com.ar, está en el Mercado Libre, está en varias librerías, en Esperanza, en Buenos Aires, disponible, que también pueden comprar en sus plataformas. Y bueno, contarles un poco, porque hablamos un poco realmente de Booster, en Booster del antipodio, que nada, es un hijo más, un sueño hecho realidad. ¿Y de qué se trata este libro y por qué estaría bueno tenerlo? Les voy a contar por qué estaría bueno tenerlo. Básicamente, el antipodio, que está representado con este monstruito acá, monstruito, digo, bastante enojado se lo ve, es la representación, de alguna manera, de nuestros miedos, de las frustraciones, del enojo, de todo eso que nos está impidiendo subir al podio. Y cuando digo subir al podio es simbólico, ¿no? El podio no solamente ir a buscar una medalla o un trofeo, sino es el lograr ese objetivo, lograr eso que no se nos está dando. Esa barrera imaginaria que hay que nos separa y que nos impide de alguna manera llegar ahí, nos ofrece esa resistencia. Y no sé si le ha pasado como deportista o en su vida que por ahí agarra y dice, quiero lograr tal objetivo y parece que cuando está cerca no se da. Y bueno, se trata de eso un poco. Este libro va contando diferentes historias que son bastante breves, y las historias estas se tratan de unos personajes, Aiden, Lara, entre otros, que van contando un poco la historia, digamos, de dónde surge el antipodio, cómo lo conocen, de qué se trata. Y bueno, cómo fueron enfrentándolo en diferentes cosas. Cómo, en realidad, primero cómo les aparece, qué cosas les genera. Y después de que tenemos esta pequeña versión tipo cuentito, digamos, de la historia de Lara y Aiden, y entre otros personajes, porque después van apareciendo más, que tampoco quiero spoilear todo, tenés un análisis. Por ejemplo, les cuento capítulo 1, después de que pasaba con esta parte de la historia, tenemos el análisis y reflexión del capítulo 1, en el cual te dice, por ejemplo, les cuento un poquito del capítulo 1. El surgimiento del antipodio, esa entidad oscura y ominosa que roba medallas y trofeos, nos invita a una profunda reflexión sobre los verdaderos enemigos que enfrentamos en nuestra búsqueda del éxito. Más allá de ser un simple monstruo, el antipodio es la encarnación de los miedos, frustraciones, iras y desconcentraciones que acechan a cada competidor, a cada persona que se atreve a soñar y a luchar por sus metas. En este análisis exploraremos las características mentales que el antipodio representa y cómo podemos entrenarlas y mejorarlas para convertirlos en guerreros más fuertes, tanto en el deporte como en la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos el miedo, el primer enemigo, y le damos algunas herramientas. Por ejemplo, visualización positiva, exposición gradual, cómo podemos ir enfrentándonos al miedo. La frustración, un obstáculo persistente. Y tenemos, por ejemplo, herramientas de cómo trabajar la frustración. La ira, también, cómo canalizar la ira. Desconcentración, el sabotaje interno. Equipando tu mente para la victoria. Y ahí empezamos a desarrollar un poco cada uno de estos temas. La visualización positiva, tenemos todas instrucciones y ejercicios en entrenamiento de cómo llevar a cabo cada una de estas cosas, de adquirir estas herramientas. Mindfulness, qué es la meditación, ejercicios para empezar a introducirnos en el ámbito de la meditación. Bueno, y así tenemos unas 384 páginas de ejercicios y un montón de herramientas para ir incorporando, ¿no? Para ir incorporando, y no solamente para deportistas. No es un libro solo para deportistas. Es un libro para todo el que quiera vencer a su propio monstruo, porque
algunos lo vemos, algunos no lo queremos ni siquiera ver, pero que el monstruo está. Y bueno, esto es una lucha constante también, y un poco se lo spoileo porque como el antipodio nunca muere. Es una, es una lucha constante contra el miedo, contra la frustración, contra el enojo, contra la ira, contra el auto boicot, contra un montón de cosas. Y bueno, y de eso se trata esto, de tener estas herramientas y elegir qué persona y qué deportista estamos siendo, qué queremos ser. Y bueno, un poco contándole el índice de todo lo que van a encontrar en el antipodio. Arrancamos contando el origen del antipodio, en esta parte, como le decía, tipo cuento, más un espacio filosófico. Después hacemos el análisis, tenemos el miedo, la frustración, la ira, la desconcentración, visualización positiva, cómo entrenarlo, qué es la meditación, qué es el recuadre cognitivo, ejercicio de entrenamiento para eso, técnica de relajación, rutinas previas antes del entrenamiento, ejercicios de enfoque, tenemos cómo enfrentar lo desconocido, la valentía, actos de coraje diario, prácticas de gratitud. Realmente tenemos todas las herramientas que creo que son fundamentales para cualquier deportista. Y no solamente deportistas, sino cualquiera que lo quiera implementar en su vida, a personas que acompañan a deportistas, tener estas herramientas, porque siempre comienza por uno, ¿no? El incorporar estas herramientas, tenerlas uno, para después compartirlas con los deportistas es fundamental. Y bueno, está el libro disponible en booster.com.ar, en Mercado Libre también, como le dije, y si no nos pueden escribir un inbox y coordinamos en el caso que lo quieran. Está en versión física y en formato digital también en PDF para el que se lo quiera imprimir o leer en la compu o en su tablet, como le quede más cómodo. Ahora en febrero arrancamos la segunda edición de lo que es la certificación de entrenamiento mental para deportistas, acompañantes de deportistas y todo lo que esté relacionado al deporte, que es una capacitación de 10 encuentros de 2 horas cada una, que bueno, nos vamos a encontrar todos los jueves de 19 a 21 horas en vivo. Ese encuentro en vivo va a quedar grabado para que lo puedan ver en cualquier momento, si no pueden estar en ese encuentro en particular, pero siempre está bueno aprovechar el espacio en vivo para hacer preguntas, para participar, para contarnos cómo han vivido cada uno de los aspectos que vamos tocando en su vida deportiva, que son cosas importantísimas que agregan muchísimo valor a la capacitación. Así que pueden participar en el en vivo o también pueden verlo grabado y después tienen un espacio para hacer preguntas por WhatsApp. Entonces ustedes pueden ver la grabación de la certificación e ir haciéndonos preguntas después en cualquier momento, que nosotros estamos ahí como para acompañarlos. En la certificación nosotros vamos a hacer un recorrido bastante amplio sobre todos los puntos que creemos que son súper importantes para tener en cuenta a la hora de competir, lo que es en el ámbito del coaching deportivo, contándoles un poco qué es el coaching deportivo, después todos los factores que vienen. Ahora les voy a contar un poco el temario, pero yo creo que una de las cosas que más valor tiene y que les traigo para compartir, que es el método Booster. El método Booster básicamente son 3 fases que están divididas en semanas y tenemos las actividades o todo el plan de acción para ir desarrollando con un deportista, para acompañarlo en 3 meses a que desbloquee su rendimiento. Sobre todo lo que es en esta parte de entrenamiento mental, que es en el que nosotros trabajamos. Entonces le voy a contar un poquito de qué se trata el método Booster, que bueno, son estas 3 fases que les decía. Nosotros arrancamos con una actividad que es de autodiagnóstico para el deportista, con un formulario donde vamos preguntándole un montón de información para tener en cuenta nosotros. Vamos a ver, semana 1, en el día 1 trabajamos con el deportista el cuestionario y le damos una visualización. Después en el día 3 trabajamos con esto que le decía el autodiagnóstico para ver la realidad actual del deportista, porque una de las cosas que queremos saber es a dónde está ahora con lo que nos dice y lo que no nos dice.
porque eso pasa, sucede también, digamos que nosotros estamos en un lugar, no estamos logrando nuestros objetivos y que no sabemos en realidad por qué. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué está en esa brecha hacia donde queremos ir? Entonces trabajamos con este autodiagnóstico como para ver un poco cómo es la situación del deportista. Después empezamos a trabajar con lo que es el cerebro emocional, que también tenemos como información y un test y ejercicios para hacer con el deportista como para que se vaya descubriendo, porque lo que nosotros hacemos como primer paso es el autoconocimiento. El autoconocimiento para nosotros como personas que acompañamos a los deportistas y también como deportistas en sí. Tenemos que lograr que se conozca en cada uno de sus rincones. Y en esto siempre digo lo mismo, porque cuando a mí me dijeron, no, bueno, lo que pasa es que el autoconocimiento, tenés que conocerte, y yo digo, ¿quién me conoce más que yo si nacimos juntos? Digo, ¿quién me conoce más que yo? Y realmente es increíble cuando empezás a hacer ejercicios de autoconocimiento y posta empezar a hurgar adentro tuyo, a conocerte y detectar de dónde vienen todas estas cuestiones de las emociones, de dónde viene esto que somos adentro de la cancha. Porque el jugador, el deportista, es una persona que está en ese momento practicando un deporte. Y el deporte es maravilloso porque nos permite jugar un ratito a hacer lo que somos afuera. Es una representación de lo que somos afuera. Si en la cancha nos damos por vencido rápido, en la vida somos así. Si en la cancha nos enojamos, en la vida somos así. Entonces nos permite muy rápido ir haciendo ejercicios e ir conociéndonos e ir viendo qué cosas nos sirven. Y maravillosamente cuando nosotros lo descubrimos dentro de la cancha, eso se ve reflejado afuera. Realmente cuando empezamos a trabajar con el coaching es un camino de ida y nos terminamos convirtiendo en un nuevo ser, porque es así. En realidad nos hacemos cargo y elegimos en qué queremos ser y vemos qué estamos haciendo en ese momento, ¿no? Y cómo nos queremos conformar. Después ya en la misma semana, en la semana 5, vamos a ver lo que son ejercicios de respiración, cómo crear un mantra personal, plantillas para ayudarlos para acompañar al deportista a que defina su objetivo. Una de las cosas que sucede es que no tenemos claro cuáles son los objetivos. Si no tenemos claro nuestro objetivo, es imposible saber hacia dónde estamos yendo, si nos estamos acercando, si no nos estamos acercando, qué es lo que está sucediendo. Entonces, tener en claro el objetivo como primer punto y que este objetivo también cumpla con las normas que tiene que cumplir un objetivo. A ver, ¿por qué digo esto? Porque el objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista, tiene que depender de nosotros. Porque bueno, ahí hay mucho de lo que tenemos que trabajar también con los deportistas, es la reconversión, porque un deportista se pone como objetivo salir campeón, por ejemplo, y salir campeón no depende de nosotros, de nuestro equipo, de todos los otros equipos, y entonces a veces poner un objetivo que no depende de nosotros, o que tal vez está muy lejano en tiempo, y que no es muy realista, a veces puede lograr que nosotros entremos en la frustración, que nos empecemos a desmotivar. Entonces el correcto seteo de objetivo es uno de los principales puntos para tener un deportista motivado y que realmente se dé cuenta que está progresando y hacia dónde está yendo, porque si no, no sabemos para dónde imprimir la energía. Entonces, bueno, trabajar en tener muy claro los deportistas, empezar a meternos a poquito con esto, con un mantra, que un mantra es un poco de las conversaciones, trabajar en las conversaciones que tenemos. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos como deportistas? ¿Qué nos decimos como humanos todo el tiempo, como seres que somos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Entonces, el primer punto es un poco que escuchar qué nos decimos en determinados momentos, cuando tenemos momentos que las cosas no salen bien, cuando las cosas salen bien también, qué es lo que nos decimos, para ir haciendo una lectura y ver qué cosas nos sirven y seguir haciéndolas y qué cosas no nos sirven y dejar de hacerlas y sustituirlas por otras. Entonces, crear un mantra, que es esto de poder hablarnos nosotros y decirnos cosas que necesitamos en ese momento como para desbloquearnos y estar al 100%. Después trabajamos ya en la semana 2, por ejemplo, con un diario de emociones, en los entrenamientos, ir haciendo un registro de nuestras emociones. Eso nos permite encontrar patrones y darnos cuenta de qué cosas son las que detonan una determinada emoción, porque de emociones no hay ni buena ni mala, digamos. Las emociones vienen a nosotros por algo, está perfecto. Lo que sí tenemos que ver es que la emoción en qué momento llega, la duración de la emoción y la intensidad. Entonces,
Si yo estoy por correr una carrera o por disputar un partido o estoy disfrutando del deporte que amo, el miedo o el enojo en ese momento es una emoción que no está buena tenerla ahí en ese momento porque no nos sirve, no nos está acercando hacia el objetivo que queremos nosotros, que es disfrutar y tener nuestro máximo rendimiento. Entonces, la emoción en sí no podemos controlarla, no podemos apagarla o desactivarla. Sí tenemos la capacidad de ver qué hacemos con esa emoción. Una emoción en nuestro cuerpo químicamente dura 30, 40 segundos, 50 segundos. Después, si nosotros queremos sostenerla en el tiempo de una decisión, ya se convierte en un estado de ánimo y ahí es una decisión nosotros, mantenernos enojados, mantenernos con miedo, mantenernos frustrados. Entonces, la idea es que nosotros tengamos los conocimientos justos como para, en primera instancia, tener un poco de control acerca de qué cosas nos detonan las emociones. Entonces, si sabemos que el miedo nos aparece frente a algo que nos da, porque no sentimos que estamos preparados para una situación. Bueno, justamente lo que nosotros podemos hacer es trabajar en la reconversión de sentirnos preparados para la competencia, para que no tengamos que pasar por el miedo y gestionar esa emoción. Entonces, es trabajar en todo este tipo de cosas como previas a la emoción, y en el caso de que no podamos y que esa emoción aparezca y que en ese momento no la necesitemos, tener las herramientas como para salir de esa emoción y volver a esta que es nuestra mejor versión, que primero lo que tenemos que hacer es detectar justamente cuál es mi mejor versión. Y algunos que ya la conocieron y que no saben cómo volver, y algunos que tal vez no conocen todavía cuál es su mejor versión. Y ahí está en ese autoconocimiento, decir, bueno, ¿cómo tengo que estar motivado? ¿Cómo tengo que estar enfocado? ¿Cómo tengo que estar para ese partido para yo llegar con mi mejor rendimiento? Entonces, dentro de eso también trabajamos con la rueda de la vida para ver qué tan equilibrada está nuestra vida, porque somos personas jugando un deporte, practicando un deporte, y todo obviamente tiene que ver con todo. El deporte tiene que ver con nuestra vida privada y nuestra vida privada tiene que ver con el deporte. Entonces, tener en claro cuáles son nuestros propósitos, qué son las cosas que nos motivan, cómo tenemos también nuestra agenda de trabajo, nuestra agenda en sí, si la tenemos ordenada o no tenemos ordenada. Hay ejercicios, por ejemplo, de trabajar en cómo es nuestro día, un día normal, y cómo sería nuestro día ideal, y ver por qué no estamos pudiendo tener nuestro día ideal, nuestra agenda ideal. Entonces, trabajar también con visualizaciones, con la autoexpresión. Estas son todas herramientas que nosotros vamos a trabajar en lo que es la fase 1, que serían las primeras 4 semanas que tenemos acompañamiento con un deportista. Esto es un trabajo que nosotros hicimos y que testeamos con deportistas, sabemos que funciona y que nos permite de alguna manera ordenada ir haciendo test y haciendo ejercicios con los deportistas como para que pase por todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de competir como para tener un buen rendimiento. Después tenemos preguntas poderosas, nuestro yo real contra nuestro yo ideal, cómo queremos ser y por qué no lo estamos siendo. Tenemos también para trabajar todo lo que son la gestión de presión, cuando tenemos presión, gestión de estrés, trabajar con los anclajes. Los anclajes es genial, es creo que una herramienta más valiosa y más copada que tiene el coaching, las que yo más uso, que son el poder tener una palabra, un gesto o algo que de alguna manera nos conecte con una determinada emoción. Entonces yo puedo sentirme como en mi mejor versión, y a esa mejor versión, esa versión que quiero conectarme, ponerle un nombre. Entonces, cuando yo siento que quiero conectarme con esa emoción, utilizando ese nombre, usando ese anclaje, ese gesto o eso que preparé y que entrene, puedo volver a sentirme de esa manera. Entonces, yo voy a un partido y quiero sentirme con confianza, quiero sentirme motivado. Bueno, a eso le voy a poner un nombre y vamos a aprender cómo asociar esa emoción a ese nombre, a ese gesto, y después invocarlo, así llamarlo en la competencia para traerlo. Tenemos un montón de evaluaciones, tenemos un montón de test para hacer y análisis en el deportista, y también un montón de información extra que son el ebook. Nosotros a todos los que participan de la certificación le damos el ebook del antipodio, le damos también el manual de entrenamiento mental para deportistas, que es una animalada de manual, porque es una animalada de manual que desarrollamos, que tiene ejercicios para hacer de lo que se les ocurra y dinámicas para hacer lo que se les ocurra. Y el manual desarrollador de hábitos en el deporte, que es justamente cuando nosotros tenemos un hábito que queremos crear, o cuando tenemos un hábito que tenemos creado y que queremos cambiar por otro. Entonces,
Realmente es un montonazo de horas y horas y horas de laburo y horas de testeo. Esto lo probamos en nosotros, lo probamos con otros deportistas también. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta capacitación es no solamente darte todas las herramientas y una capacitación de lo que es el coaching deportivo, sino que también darte todas las herramientas del método Booster para que vos puedas implementarlo con vos mismo o con tus deportistas, con los deportistas que estás acompañando. Tenemos las actividades y también una explicación de cómo implementar esa actividad. Y lo que vas a hacer una vez que termines, digamos, de esta certificación es justamente tener el manejo, el control de todas estas herramientas y saber utilizarlos para hacer una lectura de esto acá. Yo lo que le voy a buscar para acá, a ver si tengo a mano el temario de la certificación, un poco para contarles todo lo que se viene, todo lo que incluye, digamos, la certificación en entrenamiento mental. Arrancamos con lo que son fundamentos del coaching deportivo. Le decía, vamos a hablar mucho de qué es el coaching deportivo, qué diferencia hay entre el coaching, la mentoría y la psicología deportiva, cuál es el rol del entrenador mental y el deportista. Hablamos del rendimiento deportivo de una manera integral, lo que es el técnico, táctico, físico y mental. Ahí le explicamos cómo hacer el ejercicio de autodiagnóstico. Después trabajamos con herramientas de comunicación asertiva y feedback. La comunicación es fundamental para entrenadores y para deportistas. Cómo realizar un buen feedback. Trabajamos en gestión de estrés en el encuentro 3. Hizo como una remita. En el encuentro 3, gestión de estrés. Gestión de estrés y desarrollo de la resiliencia y las competencias. Temazo, el estrés es necesario y existe siempre en las competencias. Y no está mal tener estrés. El estrés es un signo natural de que estamos frente a algo que realmente nos importa. Lo que tenemos que tener, bueno, es qué niveles de estrés y durante cuánto tiempo, ¿no? Y cómo nos afecta. Tenemos todas las herramientas para la gestión de estrés y el desarrollo de la resiliencia. Superación de bloqueos, lo que son bloqueos mentales y las creencias limitantes. Creencias limitantes también, todos tenemos muchas creencias limitantes. Y con esto aprendemos a desafiarnos todo el tiempo, a desafiarnos. En el encuentro 5 vamos a trabajar técnicas de visualización y anclajes para una mentalidad ganadora. La visualización y los anclajes son terribles, gente. Esto es cuestión de probarlo, entrenarlo, insistirlo, que no por algo lo hacen los mejores y los deportistas más reconocidos a nivel mundial. Encuentro número 6, estrategias de motivación para momentos críticos. Vamos a hablar de todo lo que es la motivación, que es trabajar en los mantras personales, en los tipos de... Vamos a ver cuáles son las motivaciones, el tipo de motivación que hay, la intrínseca y extrínseca, cuál es la mejor, qué se necesita, a dónde tenemos que trabajar, que eso se lo dejo como un interrogante y para que se sumen a la certificación. En el encuentro 7 vamos a hablar de lo que es revisión y aplicación de herramientas aprendidas. Vamos a trabajar un poco con todo lo que vimos y hacer simulaciones, trabajar en conjunto. Vamos a trabajar con la creación de un plan de acción personalizado. ¿Cómo hacemos un plan de acción para un deportista? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a trabajar? Bueno, vamos a ver todo eso. Vamos después a hacer una evaluación y ajuste del plan personal, cómo se trabaja con eso. Y hacemos un cierre y una pequeña evaluación final. Ahí en realidad no es un examen, sino una participación colaborativa para que todos veamos qué aprendizajes se llevaron, qué parte les gustó más, qué es lo que se llevan de este encuentro. Realmente es llevarse, como les decía, todas las herramientas del coaching deportivo en sí, un conocimiento de qué es el coaching deportivo, cómo se aplica, cómo se logra, se desbloquea al máximo rendimiento de un deportista desde la mente, porque realmente nuestro cuerpo puede mucho más de lo que nuestra mente a veces hace y quiere hacer. Entonces, bueno, descubrir cómo funciona todo esto, el solo hecho de tener ese conocimiento nos va a permitir ya empezar a jugar un poco y a la vez tener todas las herramientas que nosotros testeamos, que sabemos que funcionan y compartirlas con ustedes.
para que ustedes las puedan compartir con otros deportistas o lo puedan aplicar a sí mismos. Así que un poco de todo esto se trata en la certificación de entrenamiento mental, que bueno, estoy a disposición para que hagan todas las preguntas que quieran y se puedan sumar. Esto arranca el jueves 6 ahora de febrero, de 19 a 21 horas. Así que bueno, esta sería la segunda edición y como les decía, quedan todo el material grabado. Además de todo estos encuentros, que son 10 encuentros de 2 horas, estamos hablando de 20 horas de video en vivo, vas a tener un montón de material, de más videos grabados para que vos puedas ver en tus tiempos libres, que lo puedas gestionar como vos puedas, y un montón de material de lectura. Aparte de ese material de lectura, que dentro de ellos está este pedazo de libro, está el manual y los 2 manuales que les comentaba, va a estar todo el método Booster para que vos lo puedas aplicar con otro deportista. Realmente, la cantidad de material que hay hecho, ya están todas las plantillas para que vos se la dé al deportista, así le diga, tomás este ejercicio, está la plantilla hecha para que él simplemente le modifique con la computadora, le imprima y le haga a mano como quiera. Tenés todo el trabajo realmente resuelto y un montón de laburo adelantado para que vos lo puedas incorporar con tus deportistas, como les decía. Así que bueno, cualquier cosa estamos ahí a disposición para ayudarlos en lo que necesiten y que hagan las preguntas que sean necesarias y por inbox o por el canal que les quede cómodo, que nosotros estamos ahí para darle una mano. ¿Está? Así que bueno, vamos a estar haciendo más vivos. Súmense al próximo e inviten gente que les puede llegar a interesar. Así que gracias a todos los que estuvieron. Juan ahí, Lucero, Andrés, Roxy, María Alexandra, la genia coequiper de mi mujer y coequiper de Booster. Monchi, que hace Gonzi Pascal, un crack. Martín Fontana, Dieguito. Agustina, gracias Agustina por venir. Luchi, ahí todos unos cracks. Gracias por pasar, por pegarse una vuelta en el vivo. Y bueno, seguimos ahí. Chau, chau.